Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar al grupo Band Maid desde Japón con la canción Choose Me, que dice de la siguiente manera. Ya arrancamos con un pasaje muy interesante. La introducción fue directamente con canto, es decir, prácticamente no hubo introducción instrumental, pero vamos a escuchar esa parte nuevamente porque hace algo muy particular. Fíjate esto, ¿no? Están utilizando una escala secreta, muy poco utilizada. Escuchamos esto, que queda maravilloso, ¿no? Si bemol. Después te voy a comentar qué escala es para ver si tengo razón primero, ¿no? Esta sería efectivamente la introducción real. Lo otro fue como una primicia, un adelanto, un teaser, un trailer de lo que va a ocurrir después. Pero fíjate que 4 acordes que van a estar apareciendo por acá en pantalla. Y la escala secreta que están utilizando es esta. Sí. La escala menor armónica están sobre re menor, que queda buenísimo porque le da mucha identidad. Y ahí la melodía en octavas, que simplemente están remarcando los acordes de esta suerte de introducción post-introducción, que arrancan efectivamente en re menor, fa mayor, siguen subiendo al sol menor y después hacen y meten a contratiempo el la mayor, que es el acorde dominante de la tonalidad. Habitualmente en la música hablamos de tensión y reposo. A eso es a lo que le llamamos acorde dominante, tensión, y acorde tónica, el de reposo. Sigue en la estrofa los mismos acordes que estaban utilizando en la introducción, con lo cual hicieron un continuo para poder continuar con esa misma intensidad. Si sabes sobre qué trata la canción, te voy a pedir amablemente que por favor lo dejes escrito debajo en los comentarios, para así podemos continuar con el análisis musical de la canción. Tiene como una onda muy stoner, ¿no? Como un rock bien intenso, pero muy característico, es muy particular. Y fíjate que en esta segunda estrofa, en esta segunda parte de la estrofa, la voz de la cantante está radiofónica, como si hubieran pasado por un filtro y se escuchara como si fuera el parlante de una radio, que es muy interesante, un recurso muy utilizado, pero que no deja de sonar interesante cuando uno no se lo espera, justamente. Hermoso. La voz que tiene la cantante es delicada pero muy rockera a la vez, es muy particular, tiene mucha identidad, y todas las integrantes del grupo, de la banda, como músicas también. Y fíjate que en esta parte hacen un pedal sobre re. Un pedal es cuando se queda repitiendo un mismo acorde o una misma nota y una de las guitarristas empieza a escalar y parece que cambiaron de escala. Déjame asegurarme de eso. Ok, esto es un montón de información. Habíamos dicho que estábamos en esta escala que tiene esta reminiscencia árabe, ¿no? Por este intervalo que se llama segunda aumentada entre el si bemol y el do sostenido. Pero ahora convirtieron al si bemol en un si natural y al do sostenido en un do. Es decir, pasamos a esta escala, a la escala de re dórico, que es quizás la escala más épica, ¿no? Porque tiene esta nota justamente, que es cuando pega la tirada de cuerda y sigue subiendo. Y creo que llega hasta acá para después cambiar. Vamos a escuchar esta última parte. Maravilloso, llegamos al estribillo, efectivamente en esa parte que cambian de escala.
que podríamos considerarlo como un preestribillo, básicamente porque está entre la segunda estrofa y antecede al estribillo. No hay instrumental por ahora, lo cual es muy llamativo porque, si mal no recuerdo, en el otro análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, sí teníamos alguna parte instrumental entre medio, pero acá cambian la escala y vuelven, mejor dicho, ingresan al estribillo, pero vuelven a utilizar los acordes que habían hecho en la introducción. Y ahí la subida de la guitarra le da muchísima identidad. De hecho, esta progresión, tal como está planteada, me hace acordar a esta pieza de Hans Zimmer. Y la segunda parte del estribillo también cambia. Se va el do sostenido, es decir, pasamos a otra escala distinta. Fíjate cuánta información puede haber en tan poco tiempo. Utilizan una escala distinta para cada sección de la canción y eso es un recurso de composición o de producción musical muy interesante porque permite que siempre el oído esté fresco, que el sonido que escuchamos se encuentre renovado constantemente y no perdamos el interés en la canción. Ahora estaban pasando por la escala de re eólico o re menor antiguo. Entonces hasta acá tenemos tres escalas. La primera, la segunda y la tercera, que es la que apareció ahora. Porque aparece el acorde de si bemol en la segunda parte del estribillo, va al do mayor, pasa a la mayor y vuelve al re. Es como la progresión de la música de anime, de la cual también hablamos en el otro video. Muy interesante, muy bien utilizado, además, muy bien dosificados los recursos. Vuelven a la estrofa y fíjate cómo cambia también la intensidad de la canción, cómo cada sección tiene muy marcadamente su propia identidad. Ahora, en la segunda parte de la estrofa, la segunda guitarrista empieza a sumar arpegios, que un arpegio es cuando tocamos un acorde distribuido en sus notas. Hay dos maneras en principio de tocar un acorde, lo que se llama plaqué o en bloque y en arpegio. En la guitarra o en cualquier instrumento de cuerda, uno con solo rasguear ya está haciendo un arpegio, porque no puede tocar como en un piano, por ejemplo, todas las notas en bloque, salvo que golpee el instrumento, pero eso provocaría una sonoridad muy particular. Muy interesante cómo utilizaron otra vez en la segunda parte de la estrofa, que es parte de su identidad, la modificación de la voz como si fuera una radio. Porque además parece que está duplicada, es decir, como si hubieran copiado y pegado o sobregrabado la misma voz de la cantante y a una le hubieran puesto mucho efecto de radio. Entonces suena la voz duplicada y a la vez con el efecto radial que queda maravilloso. Está muy bien construida la canción y tiene unos cuantos años ya. Si conoces alguna otra canción de Band Maid que te gustaría que escuchemos y analicemos, dejala escrita por favor debajo en los comentarios. También estamos haciendo análisis en vivo por este lugar que te presento aquí mismo, pero lo interesante hasta acá es absolutamente todo, porque están utilizando esa escala rara que decíamos que es muy difícil de utilizar porque puede sonar muy cliché y sin embargo ellas arrancan con esa misma escala y la vuelven a utilizar en el estribillo sin que suene cliché o reiterativo, y eso lo hace muy interesante. Llegamos por fin a la parte del instrumental. Habíamos comentado que en la otra canción habíamos escuchado partes instrumentales entre las estrofas y los estribillos, pero acá reservaron toda la carga del solo para este momento, lo cual me parece muy apropiado porque estamos acercándonos al final de la canción. Y fíjate cómo la guitarrista empieza a interactuar sobre todo en el registro agudo del instrumento para que se destaque de la masa sonora que viene tocando eso. Y muy interesante el tremolado, ¿no? El tremolado es cuando repite insistentemente esas notas y suenan como si fueran muchas, siendo que se trata de la misma, ¿no? Es como... O...
Muy interesante, le dieron por fin mucha participación al bajo. Fíjate cómo el bajo está como arpegiando los acordes, y fíjate que el acompañamiento hubo como una abducción del sonido, toda la intensidad cayó y está soportada por el bajo, ahora que antes estaba como tocando las notas más graves y ahora está teniendo muchísima más participación. La voz de la cantante, si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor, está duplicada como a cada lado. La batería está solamente con el hi-hat pisándolo para acompañar rítmicamente lo que está haciendo el bajo, que está teniendo el primer plano junto con la cantante. Y algo que hacen para ir al estribillo final, que es muy inteligente, es justamente introducir esa parte del bajo que nos despista completamente. Es una nueva parte que no había aparecido hasta este momento y lo utilizan como pie para ir al estribillo final y que la canción rompa absolutamente todo. Y fíjate que en la última parte están utilizando lo que era el preestribillo. Estructuralmente tiene una forma muy rara esta canción, muy particular. No es que hay introducción, estrofa, estribillo, final, sino que está todo como hecho como un puzzle, como un rompecabezas, como si fueran retazos de la canción que fueron desordenados, como un collage muy bien estructurado, pero de una manera poco habitual para este estilo. Quedaron sin resolver, no cayeron acá para que finalice la canción en el acorde de tónica, sino que quedaron en un lugar inconcluso, de tensión, para ver si efectivamente las elegíamos a ellas. Me ha gustado mucho escuchar esta canción. Band May es una banda que de a poco me va gustando cada vez más. Hasta ahora escuchamos 2 canciones. Si tenés alguna otra recomendación, como siempre es bienvenida y la podés dejar escrita debajo en los comentarios o a través de esta otra vía de comunicación. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.